Muy bien, pues vamos para allá. Venga, que nada, no lo he escuchado en todo el día, estoy con muchas ganas, así que a ver con qué nos sorprende Australia. ¿Qué tal, Eurocuriosos? ¿Cómo estáis? Nada, ya están acabando las preselecciones nacionales y ahora empiezan las elecciones internas a aflorar. Los países que eligen de forma internamente se esperan siempre a estar más cerquita de marzo para publicar sus canciones. Es el caso de Australia, que ya lleva unos cuantos años y su preselección nacional está prefiriendo elegir internamente. Y este año han elegido a Gojo. Gojo representará a Australia en Basilea 2025 con una canción que se llama Milkshake Man. Muy bien, como siempre, antes de conocer un poquito mejor a Gojo y reaccionar a su canción y escuchar su canción, vamos a repasar un poquito pues el palmarés de Australia en Eurovisión. Lleva 9 participaciones. Esta va a ser su 10º aniversario, su 10ª participación. Nunca ha ganado. Su mejor resultado fue en 2016 con Dummy Im y The Sound of Silence. Y en los últimos años, bueno, en 2021 pegó su primer patinazo. Justo hasta 2021 estaba junto a Ucrania como único país que, pasando por semifinales, siempre había llegado a la final. En 2021 rompió la racha con Montaigne y Technicolor. La pobre que no pudo viajar por culpa del COVID, porque Australia hizo burbuja totalmente y no se podía ni entrar ni salir. Bueno, depende. Había deportistas o algunas personas que sí que podían salir de la isla, pero a Montaigne no le dejaron asistir a Rotterdam y tuvo que hacer la actuación a distancia, vamos, desde Australia. No se clasificaron para la final. En 2022 volvieron con Sheldon Riley y una canción muy emotiva, Not the Same. Seguro que le recordáis por este momento en el que se quitaba la máscara. Ahí teníamos a Sheldon totalmente emocionado. Los Voyager vinieron en 2023, después de quedar segundos en la preselección, pues los trajeron ya internamente con un temazo como era este Promise, que a mí me encantaba. All right. Qué bien. Y cómo me alegro de que Dani se encuentre bien, porque le vimos el otro día de jurado, ¿no? ¿O dónde le vimos? Y tenía muy buen aspecto, pues nada, porque estaba pasando por un cáncer que en principio era muy grave y le vimos el otro día muy bien. Así que me alegro un montón. Otros que también pasaron por preselección, que no ganaron en su momento y que eligieron internamente, fueron los Electric Fields, que vinieron también elegidos internamente el año pasado con One Milk Ali, One Blood, y que tampoco consiguieron clasificarse para la final. Me encantaba la canción, sinceramente. Una pena que daba la sensación el año pasado pues que no le dedicaron inversión, tiempo
Electric Fields, que no tuvo ni siquiera un videoclip ahí bien montado, ni tampoco hicieron mucha promoción, ni nada. Entonces, a mí me dio la sensación, por lo menos, fue una sensación que el año pasado Australia vino un poco como desganado, ¿no? Entonces, tengo muchas ganas de que Australia vuelva con muchas ganas, de que vuelva con mucha energía. Y este año vienen con Gojo, con esta canción que se llama Milkshake Man. Vamos a leer un poquito para saber quién es Gojo. Australia tiene su canción para Basilea. Milkshake Man será interpretada en el 69 Festival de la Canción, que en realidad es el 70, por la sensación viral mundial Gojo. Así que sensación viral, pues será famoso en redes virales, pero yo no le conozco absolutamente de nada. El enérgico intérprete ya está lleno de emoción por poder presentar su música en el escenario más grande del mundo. El propósito de Milkshake Man es inspirar a las personas a abrazar la versión más ruidosa y orgullosa de sí mismas. Y no puedo pensar en un mejor lugar para compartir ese mensaje que el escenario de Eurovisión. Es un sueño hecho realidad representar a una nación tan hermosa y diversa, y nunca he estado más emocionado de compartir mi arte y mi visión con los increíbles fanáticos de Eurovisión de todo el mundo. Muy bien, Gojo. Muy bien. Quiere sacudir y hacer bailar al mundo entero y animar a la gente a abrazar su individualidad sin pedir disculpas y de todo corazón. Oye, pues el mensaje me gusta. La letra El batido no es una bebida, es un estado mental, es un superpoder secreto que naciste para descubrir. ¿Vale? Habla de cómo la autoexpresión es algo que necesitas desbloquear y que ya existe dentro de ti. Bueno, pues sí, está muy bien, sí, totalmente de acuerdo. Fue escrito por Gojo junto con miembros de la banda pop australiana Sefar. Estos yo llevo mucho tiempo detrás de estos. Estos también participaron en preselección, que son los de Jerónimo. Jerónimo. A ver si algún año se animan. Yo creo que se van a acabar animando los Sefar algún año en Eurovisión. Y con más gente. Y bueno, Gojo, el proyecto musical del artista se llama Marty Zamboto. Es posible que hayas escuchado el sencillo anterior de Gojo, que se llama Mr. Hollywood. Lo voy a poner un poquito, pero me da que no. Después de que se compartiera en todo el mundo a una velocidad increíble, con más de 60 millones de transmisiones digitales de reproducciones y 1.000 millones de visitas en todas las plataformas. Pues como la reconozca me voy a sorprender yo a mí mismo. Suena bien. Seguro que se ha hecho viral en TikTok, etc. Y no, yo es que ya estoy mayor. Muy bien, muy bien. Nada, no me suena, lo siento muchísimo. Vive en Sydney y ha acumulado más de 1,4 millones de seguidores en TikTok, ¿ves? No lo conozco en YouTube, Instagram. Fue el 9º artista australiano con más reproducciones en el mundo. Ha realizado giras por Austria, Europa, Estados Unidos y el sudeste asiático y ha compartido escenario con algunos de los artistas más importantes del mundo. Pues nada, y que le vamos a ver en Basilea, en Suiza, para representar a Australia. Vamos a escuchar su canción, que para eso hemos venido. Bueno, Milkshake Man. Vamos a ver qué nos trae Gojo y qué tal nos parece este Milkshake Man. Vale. Tiene marchita. Está entre gracioso y extravagante. Y sexy. El batido no es una bebida, es un estado mental.
Estoy sobre todo intrigado por cómo hará, porque este es el videoclip, pero la presentación en el escenario, la puesta en escena, estoy intrigado. Sí. Pues no sé lo que llevaba ese batidito, pero... Jam. Esto está bien. Jam. Vale, eso va... Nos lo vamos a pasar bien con eso. Y ese es el batido de Goyo. Oye, Sopaman, que se ha suscrito, ya lleva 4 meses. Muchísimas gracias, Sopaman. Pues. Es que es primera escucha, primera reacción, primera impresión, ¿eh? Bueno, gente, estoy editando el vídeo para publicarlo y como habéis visto, no he pillado el doble sentido que tenía la canción. Es una forma de demostraros que mis reacciones son 100% verdaderas y que no escucho la canción antes de reaccionar a ellas en directo. Chico, no soy el lapicero más afilado del estuche y no pillé el doble sentido. Oye, en el chat tampoco nadie me avisó de nada ni me dijo, pero ¿qué le vamos a hacer? Bueno, ahora ya sabiendo esa doble referencia, pues hombre, tiene más gracia. Aunque te he de decir que ya han pasado unos cuantos días desde que la escuché, tampoco me emociona, tampoco me genera esa... No sé, que me he dado cuenta de que ha tenido en general buena recepción en el fandom. Y aunque bueno, que me hace gracia, que me parece que está divertida, pues tampoco estoy ya tan subido en el barquito, ¿no? Pero bueno, ahí os dejo con mi reacción primigenia donde pues se ve clarísimamente que no entendía absolutamente nada. Bueno, es lo que hay. Justo el otro día estábamos en Europop hablando de qué era Joe Country y de qué no era Joe Country. Y yo no la catalogaría como Joe Country porque creo que básicamente es solo por la estética y cómo es el videoclip, que es extravagante y que tal cual, y que se mueve y que el batido para arriba y el batido para abajo, ¿no? Pero, hombre, la forma de presentarla sí que es un poco así como, pues con extravagancia, ¿no? Pero la canción en sí yo no la catalogaría como Joe Country. ¿Qué pasa? Que si lo venden el producto también como Joe Country, como extravagante, como graciosa, pues es que ya tenemos varias este año. Es que entre ya que tenemos Malta, ya tenemos Finlandia, ya tenemos Estonia. Que no lleguen más. Pero no porque no me gusten estas entradas, sino porque creo que se van a saturar entre ellas. Yo veo que claramente lo que se replica en Eurovisión acaba siendo a 2 años vista, no desde el año anterior. Entonces el efecto 2023 con Cha 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 creo que lo estamos viviendo ahora la herencia. Y bueno, pues eso, otra canción que yo creo que apela más al televoto más que a los jurados. Y ahí pasan dos cosas, ¿no? Bueno, pues una, que ya acaba siendo ya... El tema de que en las semifinales no haya jurados, pues hace que este tipo de canciones intenten florecer más y por ese efecto cha-cha-cha, ¿no? Luego, ¿qué pasa? Que en la final ya sí que entra el jurado, ¿no? Y ahí ya creo que sufren un poquito más. No sé, que vuelva el jurado a las semifinales, por favor. Esa es mi petición. Que vuelva el jurado a las semifinales.
La canción en sí no me ha emocionado. No voy a mentir. Me ha gustado más él que la canción. Ese, como dice Vocalísima, es un chiquín escénicamente atractivo. Y oye, pues muy bien, pues siempre ver una actuación de alguien que baila, que se mueve y que es escénicamente atractivo, ¿no? Espero que monte igual que en el videoclip una puesta en escena divertida, extravagante, con batidos, no sé, y que llame mucho la atención. Pero aunque el ritmo de la canción, el estilo está bien, el estribillo no me acaba de enganchar, y lo que más me ha gustado ha sido lo de cuando yo diga sweet, sweet, tú dices yummy, mami. Pues eso va a estar divertido. Eso va a estar bien. Con eso por lo menos vamos a participar y nos vamos a reír. Es primera escucha, es primera reacción, quién sabe. Quizás le acabo pillando el gusto a la tercera, a la cuarta escucha, que eso no es la primera ni la última vez que me va a pasar. Pero así de primeras, pues chico, a mí no me ha emocionado, y creo que tiene a competencia dentro de un poco del estilo, del género. Ya te digo, aunque no los catalogo igual, pero que es eso, que creo que es competencia que es mucho más fuerte, ¿no? Nada, esa ha sido mi reacción. Ya veremos al final, más adelante en la temporada, cómo lo dejo. Déjame en comentarios qué te ha parecido a ti. Le das a like, te suscribes, le das a la campanita, porque es eso. Ahora vienen todas las canciones, nos quedan, yo que sé, 15 así todavía por elegir, así que no te pierdas ninguna y que YouTube te avise de todos los vídeos que van saliendo. Te mando un beso muy fuerte y te veo en el próximo vídeo. Chao.